Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar hablando sobre las correlaciones y puntualmente sobre el Predictive Power Score, que es una librería que nos permite analizar profundamente las correlaciones entre dos variables. Listo, entonces en el video anterior estábamos haciendo un ejercicio sobre un data frame que habíamos creado sobre una distribución uniforme de valores. Habíamos obtenido entonces los predictores, la matriz y el score de dichas columnas al compararlas entre XY y X, perdón. Entonces, ¿qué estábamos entonces concluyendo con estos datos? Que aquí había unos efectos no lineales y asimetría en los resultados que estábamos obteniendo. ¿Por qué? Usamos una relación cuadrática típica. La característica X que nosotros creamos al principio era una variable uniforme que iba de -2 a +2. Si vimos por acá, entonces cuando creamos X es una variable uniforme que iba de -2 a +2. Listo. Y el objetivo Y, entonces si vemos acá el objetivo Y, ¿qué estaba haciendo? Es el cuadrado de X. Entonces estábamos diciendo X por X más algún error. Listo. Y habíamos calculado también entonces el error anteriormente que había sido una distribución uniforme de -0.5 a +0.5. Entonces, ¿qué pasa en este caso? X, cuando tenemos los puntajes o los scores, vemos que X puede predecir muy bien a Y porque hay una clara relación no lineal y cuadrática. ¿Por qué? Porque después de todo, así es como generamos los datos. Entonces, lo generamos de forma que pudiéramos comparar precisamente esa relación no lineal y cuadrática. Sin embargo, cuando hacemos la operación contraria, esto ya no es cierto en dicha dirección, o sea, de Y a X. Por ejemplo, si Y fuera un valor de 4, es imposible predecir si X va a estar aproximadamente entre +2 o -2. Por tanto, decimos que la relación de predicción en este caso es asimétrica y las puntuaciones reflejan esto. Si vemos acá el score de Y a X, el score es 0 con pep-score, pero de X a Y el pep-score es de 0.67. Listo, entonces aquí estamos reflejando precisamente esos scores. Entonces, si no sabes lo que estás buscando y, por ejemplo, tienes una relación con valor igual a 0, entonces te vas a quedar sin saber si efectivamente existía una correlación, tanto de X a Y como de Y a X, porque la relación en ese caso se está calculando de forma simétrica. Pero si en este caso, por ejemplo, ese pep-score es igual a 0.67, entonces has detectado una relación no lineal y esto entonces nos va a ayudar bastante en nuestros análisis de correlaciones y de poder elegir las características correctas para obviamente hacer un predictor. ¿Y por qué no es 1? Porque acá, por ejemplo, la relación no es perfecta igual a 1, porque existe algún tipo de error, en este caso, en la correlación. Y esto lo hicimos a propósito en este caso por medio de la columna de error, pero esto podría darse en la vida real porque no van a ser relaciones perfectas, no van a ser siempre igual a 1. De hecho, es difícil que sea una relación completamente igual a 1, a no ser que se compare con ella misma. Listo. Y en la otra dirección de y a x es 0, básicamente 0 como tal, no 0.1, no 0.05, porque la predicción no puede ser mejor que la línea de base. Entonces, si vemos acá el base score, entonces la predicción está en estos momentos por encima, o sea que no es mejor. Recuerden que el mean absolute error, el mejor score es el menor. Entonces, en este caso, sería menor 0.01
y el modelo sacó 1.06. Entonces, por esto no es bueno en este caso la relación de X a Y y por eso es 0. Listo, entonces ahí aclaramos un poco más los resultados que estamos obteniendo. Entonces habíamos hablado de que esta librería nos permitía generar las relaciones tanto sobre valores numéricos como sobre variables categóricas. Y esta es otra de las ventajas que obtenemos. Lo habíamos escrito por acá en los requisitos. Si volvemos por aquí en la parte, no, esto es en la parte superior, que habíamos hablado de unos requisitos. Entonces queríamos también un score que pudiera manejar columnas categóricas y columnas numéricas. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que corrimos este mismo PepScore sobre el dataset de Titanic. Listo. Entonces, supongamos que lo tenemos sobre Titanic y obtuvimos este resultado. Este resultado es real. Si lo corren directamente sobre Titanic, van a obtener entonces esta matriz de correlaciones. Listo. Y van a poder hacer esta misma gráfica con Seaborn, normal, como siempre se ha hecho o lo han hecho para correrlo sobre la correlación de pandas. Entonces observemos aquí varias diferencias. La primera de ellas, si corremos una matriz de correlación normal, como lo hacemos con pandas, entonces vemos que van a quedar menos datos que si corremos una matriz de PPS. Listo, y esto es por qué. Porque deja, bueno, de entrada estamos viendo que está dejando por fuera relaciones interesantes que podríamos tener en nuestros datos, ya las vamos a analizar una a una, pero es más pequeña porque está dejando por fuera las columnas categóricas. Listo, entonces si ven acá en la correlación de pandas está dejando por fuera sexo, está dejando por fuera ticket ID y está dejando por fuera el puerto. Listo, que si vemos acá en PPS, sí lo está generando puerto, sexo y ticket ID, que son columnas categóricas, y podríamos encontrar alguna relación interesante con estas tres. Entonces ahí hay una desventaja por parte de la correlación de pandas, de Pearson, básicamente. Entonces la matriz de correlación, en este caso, por ejemplo, muestra una correlación negativa entre ticket price y la clase. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, y buscamos el ticket price y la clase, tiene una correlación negativa de menos 0.55. Podemos comprobar esta relación si echamos entonces un vistazo al PPS. Entonces vamos a buscar también el ticket price sobre la clase. ¿Y qué correlación estamos obteniendo acá? Estamos obteniendo una correlación de 0.9. Recuerden que esta puntuación va de 0 a 1 y esta correlación, según el PPS, está siendo muy fuerte, tanto del ticket price con la clase. Listo, entonces es 0.9. Pero ¿qué pasa si la hacemos al revés? Volvamos a la matriz de correlación normal, ticket price sobre clase. Ahora cojamos por acá, ticket price sobre clase. Entonces también es 0.55. Entonces vemos que aquí está asumiendo que hay una relación simétrica. Listo, menos 0.55 y acá también menos 0.55. Pero ¿qué pasa si analizamos esta misma correlación en el PPS? Entonces, si venimos a ticket price y buscamos la clase, acá la correlación es 0.2. Entonces, si alcanzan a ver, aquí hay una relación asimétrica. ¿Listo? Entonces aquí nos está dando 0.2 y aquí 0.9. ¿Y esto por qué tiene sentido? Entonces tiene sentido porque si un ticket price, o sea, si un boleto, por ejemplo, para el Titanic, costó $5.000, $7.000, $10.000 o $12.000, dependiendo del rango sobre el cual estemos jugando, entonces lo más probable es que al haber comprado un ticket de ese valor, esté en clase alta. Listo, entonces esté en la clase dentro del Titanic que se consideraba como clase alta. Pero al hacer la relación al contrario, si sabes que alguien estaba en la clase más alta, no puedes decir si efectivamente pagó 5.000 o $10.000 por ese tiquete. Entonces, esto tiene sentido. Listo.
Y esto es con lo que nos vamos a estar encontrando en nuestros datos. Entonces, en este escenario, al nosotros hacer una matriz con PPS, entonces vamos a obtener una gran ventaja sobre una correlación normal. ¿Listo? Esta sería el primer análisis que podemos hacer. Otro análisis que podríamos hacer. La primera fila de la matriz te dice que, por ejemplo, el mejor predictor para la columna survived, por ejemplo, para la columna survived, ¿cuál es? Es la columna sexo. ¿Listo? Entonces, bueno, acá estamos dentro de survived, en el PPS Matrix. Entonces, el mejor predictor para survived, ¿cuál sería de estos? Si venimos y miramos acá, el mayor puntaje es 0.59. ¿Listo? Entonces, este 0.59 con respecto a las demás categorías, el sexo es el mejor predictor. También tiene sentido. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron priorizadas durante el rescate, ¿cierto? Del Titanic. Entonces, esta información, si vieron, no la podemos encontrar en la matriz de correlaciones de Pearson, básicamente porque sexo fue eliminado. Se trataba de una columna categórica. ¿Listo? Entonces, ese es otro análisis. Obviamente podrías hacer un encoding en este caso, del sexo y volver a correr entonces la matriz y ahí podrías obtener un resultado que te diga que, por ejemplo, el sexo sí tiene una alta correlación con Survivor, pero hay un trabajo extra. En este caso, con correr de entrada la matriz PPS no tendríamos que hacer ese encoding. ¿Listo? Entonces es la ventaja. Si miras la columna, por ejemplo, Ticket ID, entonces si volvemos aquí al Ticket ID dentro de la matriz PPS, entonces podemos ver que es un predictor bastante bueno para un cierto rango de columnas o para varias columnas. Entonces acá tenemos el feature Ticket ID, entonces nos dice que por ejemplo es buen predictor para el Ticket Price, por ejemplo, para la clase e incluso para el Survived. Entonces vemos unos buenos puntajes acá, por ejemplo, para cierto rango de columnas. Y si profundizamos en este patrón, entonces vamos a descubrir que varias personas tienen el mismo ticket ID. Si ustedes revisan entonces en más detalle el dataset de los sobrevivientes del Titanic, entonces vamos a encontrar que varias personas tenían el mismo ticket ID. Esto nos podría dar cierta información. Entonces ese ticket ID se podría referir, por ejemplo, a un grupo de pasajeros que compraron el billete juntos. ¿Y eso qué podría significar? Podría significar que de pronto se trataba de alguna familia que compraron entonces todos a la misma vez el tiquete. ¿Listo? Entonces, eso nos podría ayudar a detectar, en este caso, un patrón oculto. ¿Listo? Otro tema que podríamos acá verificar entonces es, tomando como referencia nuevamente el Ticket ID, que de hecho no lo tenemos en la matriz de correlaciones de Pearson, es el poder de predicción que tenemos entonces sobre otras columnas. Entonces nos permite, por ejemplo, predecir, en este caso, el Ticket Price, nos permitiría predecir el Ticket ID. Listo. Entonces miremos que este ticket price tiene un 0.67 de poder de predicción con respecto al ticket ID. Pero también en forma inversa. Si nosotros venimos aquí al ticket price y lo verificamos con ticket ID, entonces encontramos de que podemos tener una correlación lineal entre ambas. Entonces también es interesante esta forma en la que nosotros podemos hacer la comparación de las matrices de PPS, en este caso, y poder sacar entonces ciertas conclusiones. ¿Qué otros temas podríamos buscar? Podríamos hablar sobre las cadenas causales, o sea, qué causa, por ejemplo, esas correlaciones o un resultado en sí. Esto lo vimos al principio en el anterior video donde explicábamos de que podrían haber correlaciones causales de un resultado. Entonces, por ejemplo, el ticket price tiene un poder de predicción de la supervivencia del 0.39.
Pero, por ejemplo, si sabes que la clase influye en tu tasa de supervivencia, entonces vemos que acá la clase influye en tu tasa de supervivencia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá la clase con respecto a sí, la clase. Entonces volvemos acá. La clase con respecto a la supervivencia de 0.36, por ejemplo, y que el ticket price es un buen predictor para la clase. Entonces el ticket price es un buen predictor para la clase. Entonces podrías haber encontrado en ese caso una explicación, ¿listo? De causalidad de un resultado. Entonces el PPS tiene claramente ventajas sobre la correlación de Pearson para encontrar patrones de predicción en los datos. ¿Listo? Entonces este es el análisis que les quería contar sobre la librería. Es interesante que lo puedan empezar a utilizar. Obviamente esto es open source. Pueden empezar a experimentar un poco sobre sus datasets. Si tienen alguna duda me pueden escribir, me pueden contactar, me pueden hacer preguntas obviamente y tratamos de resolverlas. Para esta librería pueden haber entonces como algunos disclosures y serían los siguientes. La correlación sigue siendo una gran manera de comunicar las relaciones lineales. Entonces, quiere decir que no vamos a abandonar la matriz de correlación de Pearson, vamos a seguirla utilizando. Simplemente podemos añadir a nuestro stack de herramientas este PPS o esta matriz de PPS o este Predictive Power Score. Porque nos va a permitir encontrar entonces esos patrones ocultos. La gran ventaja que tiene el PPS es encontrar esos patrones ocultos de los que acabamos de hablar y de los que vimos en estos dos videos. Sin embargo, para la correlación lineal va a seguir siendo mucho más importante la matriz de correlación de Pearson. Entonces eso es un tema ahí interesante por aclarar. Lo siguiente es que el PPS tiene algunas limitaciones. Entonces, el primero es que el cálculo es un poco más lento. Entonces, si vieron cuando lo ejecuté acá en nuestro Jupyter Notebook, él tardó un poco en cargar. En este momento no tenía, bueno, tenemos 10.000 datos, tenemos 30.000 datos en realidad. Entonces, va a ser relativamente rápido, pero si ya empezamos a tener datos más robustos, entonces va a tardar un poco más que el cálculo de correlaciones que utiliza Python, que utiliza Pandas, perdón, por defecto. La puntuación, si ustedes lo vieron acá, hay que estudiar un poco la librería para poder entender qué significa la puntuación. No va a ser tan fácilmente entendible como si lo es la correlación de Pearson. ¿Listo? Que es simplemente -1 o +1 y de esa forma entonces ver si hay correlaciones positivas o negativas. En este caso el score va de 0 a 1. Entonces esa es la diferencia y corre unos modelos por debajo y hay unas explicaciones del por qué llega a este PP-score. Pero ya vimos entonces un poco de ello a lo largo de estos videos. Listo, entonces la matriz de correlaciones de Pearson va a seguir siendo importante para comunicar las relaciones lineales encontradas. Eso es el mensaje entonces que les quiero dejar. Con esto creo que pudimos aprender bastante sobre dicha librería. La pueden encontrar, como les mencionaba, como PepeScore en GitHub, elaborado por 8080 Labs. Van a poder encontrar por ahí más información, van a poder encontrar algunos artículos, van a poder encontrar algunos ejemplos. Les recomiendo estudiarlas un poco más a fondo. Podrían incluso por acá hacer algunos gráficos adicionales. Vamos a tratar aquí, por ejemplo, de graficar estos valores con Seaborn. Vamos a ver, creo que no tengo acá Seaborn instalado. Así, acá está. Entonces poder interpretar en este caso la predicción. Entonces si vemos X es un predictor fuerte de Y. Por eso acá nos está apareciendo el PP-score. El error no es un predictor, por ejemplo, para Y. Entonces de esta forma van a poder interpretar si tienen más características que puedan entonces plotear o dibujar. Listo, entonces es un poco seguir la librería, investigarla un poco más a fondo. Hay una API también con la que se pueden comunicar, con la que pueden hacer
peticiones, hay algunos parámetros adicionales con los que pueden trabajar, hacer cross validation, random seed, en fin. Entonces, nada, espero les haya gustado, hayan aprendido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.